Vaya conmigo a la Biblia, Juan capítulo 18. Juan 18. Yo no conocía a Natalia, Dios mío, esas máscaras nos han disfrazado a todos. ¿Quiénes son esa gente que están ahí? Juan capítulo 18. Vamos a continuar lo que comenzamos esta mañana. El tema es una pregunta. Es una pregunta de selección múltiple. ¿Jesús o Barrabás? Juan capítulo 18, versículo 39 al capítulo 19, versículo 16. ¿Lo tienen? Y dice así la palabra del Señor. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata, y era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces los entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Padre, te damos gracias en esta noche por permitirnos una vez más entrar en este terreno de dolor, en este terreno final en la vida terrenal de Jesús. Te pedimos, Padre, que tú apliques con poder tu palabra en cada corazón en esta noche.
Padre, tu palabra no vuelve vacía. Ayúdanos a responder al final de este servicio la pregunta de este día. Jesús o Barrabás. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Hermanos y hermanas, y la historia nos habla de una nación que desde el año 1815 se considera una nación neutral. Se trata de Suiza. Suiza, por años y años, desde esa fecha, no ha participado en ningún enfrentamiento militar o bélico. Ahora, el tema que vamos a hablar en esta noche es un tema frente al cual nadie puede ser neutral. De hecho, los dominicanos, cuando ven que alguien se está haciendo el loco, le dicen, no te hagas el suizo, refiriéndose a esta nación que es neutral. Ante la cruz, nadie es neutral. Es imposible ser neutral ante tanto derroche de amor inmerecido. Es imposible. Usted puede ser neutral ante el color de una camisa o la marca de un carro. Usted puede ser neutral ante tal vez un partido político o el otro. Pero ante Cristo y su muerte sustitutiva en la cruz, es imposible que seamos neutrales. Jesús, el Santo de Dios, así dijo el endemoniado gadareno al verlo. Eso está registrado en los evangelios. Sabemos quién eres el Santo de Dios. La Biblia dice que al que no hizo pecado, por nosotros fue hecho pecado. La gran transacción de la cruz consiste, y este es el mensaje esencial del Evangelio, en que nuestro pecado le fue imputado a Cristo. Él pagó por nuestros pecados y la justicia de Cristo nos fue imputada a nuestro favor. Cristo fue acusado de 6 cargos. Escuche esto: malhechor, Juan 18:30. Supuestamente él dijo, lo cual no fue así, que destruiría el templo, Mateo 27:61. Que él pervertía la nación, que él enseñaba a sus seguidores que no pagaran impuestos, que él se hacía a sí mismo un rey y que él decía que era hijo de Dios. Pero el pecado, el delito por el cual los judíos lo entregaron a morir, fue por el pecado de blasfemia, por hacerse pasar supuestamente, decían ellos, por hijo de Dios, porque él decía que él era Dios. Él dijo, y veréis al Hijo de Dios descender del cielo. Él mismo declaró que era el Hijo de Dios. Y decíamos esta mañana que ha habido discusión a través de los años quién fue el verdadero culpable de la muerte de Jesús, si fueron los judíos o los romanos, y no vamos a detallar porque se nos fue la mañana, el tiempo esta mañana solo en la introducción, pero humanamente hablando, los judíos fueron responsables, fueron los autores intelectuales, fueron los que propiciaron y llevaron a Jesús ante los romanos. Los romanos fueron el brazo ejecutor, ellos fueron los que golpearon, los que hicieron toda clase de burlas sobre Jesús. Pero detrás de todo eso y al final de la escena, vemos que quien realmente
Y tal vez esto le resulte chocante a usted, pero es lo que la Biblia dice. Quien realmente mató a Jesús, quien realmente ejecutó al Cordero, fue el Padre. Desde Juan capítulo 3, capítulo 1, ya Juan el Bautista decía, este es el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. ¿Qué es lo que se hace con un cordero? Sacrificarle. El Padre sacrificó a su Hijo como el Cordero para poder pagar nuestra deuda de pecado. Así que al fin y al cabo, Cristo fue el Cordero de Dios. Ahora entendamos algo, Él vino en debilidad, el Rey de Gloria vino en debilidad. Él murió en debilidad, Él nació en debilidad, Él nació en la pobreza de un pesebre, rodeado de animales. Él se hizo pobre, Él murió en debilidad, pero Él no regresará en debilidad. Él regresará como Rey de reyes y Señor de señores. Y dice la Biblia que Él derrotará a sus enemigos con la espada de su palabra. Él no viene en debilidad. Él vuelve como Rey Supremo del universo. Allá en Apocalipsis los ancianos lloraban y no encontraban a nadie que fuera digno de abrir los sellos. Que si, es como los libros de los títulos de propiedad del universo. Pero se escuchó una voz que dijo, hay alguien que es digno. El Cordero inmolado, Él es digno. Porque legalmente solo el dueño de una propiedad puede tener el título de la propiedad. Y el dueño del universo es Cristo. Es por eso que un teólogo antiguo dijo que el impío peca hasta cuando respira. Porque respira el oxígeno de Dios, usando los pulmones de Dios, y habita en un universo que es de Dios. Hermano, vivimos en el universo de Dios. Eso desmonta todo orgullo. Jóvenes, el orgullo nos lleva a la desgracia. Ese orgullito que traemos de fábrica, de creer que somos el capitán de nuestra barca y el piloto de nuestro destino, ante el mensaje de la cruz queda destruido. Él es soberano, Él es el Rey soberano del universo. Rindámonos definitivamente ante el señorío de Cristo. Así es que la pregunta de quién realmente ejecutó a Cristo, sacrificó al Cordero de Dios, está clara. Los judíos humanamente fueron autores intelectuales, los romanos ejecutaron la muerte, pero Él tenía que morir. Él tenía que morir para que un día en el tribunal del cielo tú pudieras salir libre y yo pudiera salir libre. Él tenía que morir. Así que este mensaje no es para provocarte pena, no es para que le tengamos pena a Cristo. Porque Él mismo dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Él no fue una víctima. Él no fue una simple víctima. ¿Sabes? Ver las películas como La Pasión de Cristo de Mel Gibson, lo que da ganas es de llorar, porque esos efectos especiales y todas esas cosas hacen que cualquiera llore, pero leer la Biblia y entender el mensaje del Evangelio no nos hace llorar, nos hace gozar, nos hace ver que somos perdonados y que el precio pagado fue altísimo. ¿Usted quiere saber cuánto usted vale? No lo busca en un libro de psicología ni de autoayuda. Búscalo en la Biblia. Es más, usted vale tanto que se pagó un precio
impagable por usted y por mí. ¿Entiende usted eso? Si usted tiene problemas de autoestima, busque los evangelios. Está sobreestimando y está subestimando a ese Cristo glorioso que murió por usted y por mí. No sé si usted me está entendiendo. Así que el problema de la humanidad no es la baja autoestima. El problema de la gente no es la baja autoestima. El problema de la gente es que se estima demasiado y se creen dioses y diosas. Ahora, todas las evidencias apuntan a que los judíos mataron a Jesús. De hecho, ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27, 25. Vemos cómo el holocausto, solo en el holocausto, murieron millones y millones de judíos. Y en el primer encabezado esta mañana vimos cómo Pilato estaba atrapado en su falta de carácter. Él tenía un carácter voluble, un carácter, él era ambicioso, pero a la vez tenía miedo. Era un político con miedo, un político ambicioso, un político sin escrúpulos. Pero ante la persona de Jesús, él estaba desconcertado. Versículo 39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que se os suelte uno en la Pascua. Era la costumbre que en la Pascua el gobernador romano le soltara a uno, el que ellos le pidieran. No importa el crimen que hubiese cometido, lo indultaban. Es como el gobernador de un estado o el presidente de este país que indulta a un preso, no importa lo que haya cometido. Le piden que suelten a fulano, ellos lo sueltan. Y entonces la multitud decía, no suelten a Jesús, suelten a Barrabás. Y hay una nota editorial aquí de Juan, dice, y Barrabás era ladrón. Barrabás significa hijo del padre, Bar significa hijo, Abás es padre. Así que Pilato está en medio del hijo del padre y el verdadero hijo del padre. Barrabás está en medio del dador de la vida y de uno que había asesinado, uno que asesinaba por sus creencias políticas extremistas, que la Biblia dice que era, número uno, un conocido criminal, un bandido, un ladrón. Y Pilato estaba en medio de Jesús y un criminal confeso. Pilato sabía que Jesús era inocente. 6 veces dijo, no hallo ningún delito en él. Y para zafarse del problema, inventó muchas cosas, como por ejemplo enviárselo a Herodes, que era el gobernador de Galilea, y Herodes dijo lo mismo, no hallo ningún delito en él. Ahora usted se imagina, y yo sé que tal vez ustedes han visto documentales de juicios raros, donde el culpable sale inocente y el inocente sale culpable. Hemos visto juicios como el de O.J. Simpson, hemos visto diferentes tipos de juicios, eso es un clásico. Pero nunca en la vida se ha visto que en un tribunal donde el único juez, porque el único juez de este caso es Pilato. No hay fiscal, no hay abogado, no hay más nada, no hay un tribunal colegiado,
Pilato es el fiscal, es el abogado, él es el todo en ese tribunal. Legalmente así era. Él declara 6 veces inocente a Jesús, pero al final lo condenan a muerte. Él es condenado a muerte por ser inocente. Así es que eso nos lleva al segundo encabezado. Pilato atrapado en su miedo, versículo 8 de Juan 19. El versículo 7 dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esto, versículo 8, tuvo más miedo. Para un judío, escuchar a alguien decir que era hijo de Dios, ellos lo relacionaban con que era el Mesías. Pero para una persona de la cultura greco-romana de la época, escuchar a alguien decir que era hijo de Dios, era como escuchar que era un hombre divino, que era un hombre con poderes sobrenaturales, que era alguien súper, era un superhéroe. Y en su cultura supersticiosa, y frente a un Pilato supersticioso, que hacía un momento había recibido un mensaje de su esposa, según dice Mateo, de que no tengas nada que ver con este justo, porque he tenido sueños, he sido molestada en sueños por culpa de él. No tenga nada que ver. En otras palabras, no tocas a ese hombre, que ese hombre es justo, la esposa. Ahora Pilato está atrapado en su miedo. Su conciencia le dice que él es inocente. Su propio deseo de justicia le dice que él es inocente. Y te voy a decir algo, lo dije esta mañana, la conciencia, alguien dijo que es el tribunal más alto que existe en la tierra, aquí en la tierra, de este lado del cielo. Porque tú le haces un mal a alguien y la conciencia, escucha esto, la conciencia solo tiene 2 veredictos. La conciencia no tiene mucha palabrería. La conciencia te dice, lo hiciste bien. O te dice, lo hiciste mal. El problema de la conciencia es que parece una grabadora con unas baterías que nunca se descargan. La conciencia siempre te va a decir, lo hiciste mal. Lo hiciste mal. 20 años después todavía te va a estar diciendo, lo hiciste mal. O sea, si tú quieres vivir en paz en esta tierra, mira a Cristo y cuida con tu conciencia. Vive de cara a Cristo. Agrádalo a Él y solo a Él. Y no violes tu propia conciencia. Amén, hermanos. Porque la conciencia no perdona. Hasta la tumba te va a estar diciendo, ¿por qué le robaste la gallina al vecino? Le robaste la gallina. Caramba, nada más tenía 2 y le robaste una. Oye, tú llegas a ser un empresario exitoso, un acaudalado como Jeff Bezos, y todavía la memoria de la gallina va a estar en tu conciencia. Tú no vas a poder escapar de la bendita gallina que está cacareando en tu conciencia. Así que Pilatos violó su conciencia. Su conciencia le decía, y él lo expresó 6 veces, no hallo ningún delito en él. Ahora, qué malo es cuando nosotros nos vendemos por algo. Usted ve mucho eso en la política. Por una posición venden todo. Usted no ve los presidentes y los candidatos.
que por una bendita posición o por mantener una posición se reúnen con pastores, salen con una Biblia. Pues ellos no creen en nada de eso. Ellos no creen en nada, pero con tal de mantener una posición, ellos hacen pacto con quien sea. Ellos violan su conciencia 1,000 veces. Ellos no tienen escrúpulos. Y Pilato era un típico modelo de un político. Violó su conciencia de una forma vulgar. Ahora entienda algo. Tenía que cumplirse las escrituras que decían que los judíos, que los líderes religiosos le entregarían a Roma, le entregarían al poder romano, a los gentiles, y que sería muerto por mano de gentiles. ¿Usted está entendiendo? Por un lado está la soberanía de Dios en la muerte de Cristo. Él estableció cada detalle, hermano, porque Dios es soberano. Dios está en control hasta de cuántos pelos tienes en tu cabeza. Mira que son muchos. Pero por el otro lado, Pilatos jamás podrá escapar de todo lo que hizo. Jamás. Él es responsable. La soberanía de Dios está en un lado de la balanza, la responsabilidad humana está en la otra. Hay una fricción entre ambas, pero ambas son reales. ¿Entiende usted eso? Ahora en el versículo 13, el 12 dice, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, escucha qué pregunta, ¿de dónde eres tú? Él no le estaba preguntando a Jesús si él era de Galilea o era de Belén. Él no le estaba preguntando a Jesús cuál era su dirección. Él no quería ir a visitarlo. Él le estaba preguntando, ¿de dónde eres? ¿De qué reino eres? Todo el mundo te acusa, pero yo sé que eres inocente y tú no te defiendes. Ahora Isaías 55, 700 y pico de años antes, ya había dicho que él sería llevado como cordero al matadero y que él enmudecería y no abriría su boca. Tenía que cumplirse hasta ese detalle. Él enmudeció. Dice, ¿de dónde eres? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? A mí tú no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Ahora Pilato le ha dicho una gran verdad a Jesús. El problema de Pilato es que él no sabe que está frente a aquel que un día lo va a juzgar para enviarlo al infierno. Él no sabe que está delante del Rey del universo. No sabe que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Ninguna autoridad tuvieras contra mí si no te fuese dada de arriba. Ninguna. Otra vez Jesús le está hablando del poder de la autoridad de Dios y de la soberanía de Dios. Dice, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Escucha esto. Él está diciendo, Judas, Anás y Caifás tienen mayor pecado que tú. No te preocupes. Tú me vas a juzgar porque el Padre te va a permitir juzgarme, pero mayor pecado que tú
tienen Judas, Anás y Caifás. Y oigan lo que dice el versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Hermano, yo no hubiese querido estar en los zapatos de Pilato. Y no quiero hacer un desagravio a favor de él, pero él estaba en la situación más terrible que hombre alguno puede tener. Estaba frente al Hijo de Dios, escuchando de su propia voz que él era Dios. Él sabía que él era inocente. Su esposa se lo había mandado decir también, pero él tenía problemas con los judíos. Si él soltaba a Jesús, él iba a tener problemas como gobernador de Judea. Lo iban a matar. Para que ustedes sepan, el emperador de la época era Tiberio. Tiberio César era famoso por matar a sus subalternos. Si él sabía que en una provincia o una región había un funcionario flojo que permitía que hubieran revueltas contra Roma, él simplemente lo mandaba a matar. Y él lo sabía, y ya le había tenido problemas. Así que Pilato está entre la espada y la pared. Está entre la espada y la pared. Él está atrapado en su miedo. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo del César. Escuche bien lo que es la hipocresía religiosa. Ellos tampoco eran amigos del César. ¿Usted entiende eso? Ellos odiaban al César romano. Pero él le dice: yuju, yuju, si tú sueltas a Jesús, no eres amigo del César. Eso era lo que ellos le decían. Eso tiene un nombre: chantaje. Ellos estaban chantajeando a Pilato para que matara a Jesús. Y luego dice: todo el que se hace rey, a César se opone. Oh, qué patriotas están ellos ahora, qué romanos. Y eso nos lleva al último punto, al final paradójico de Pilato. Versículo 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, que en hebreo es Gábata. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Y Juan pone esta nota: en la hora en que se preparaba la Pascua, Jesús era entregado como el Cordero de la Pascua. ¿Usted entendió? En la hora en que se celebraba la Pascua judía, Pilato entregó a Jesús. ¿Ve usted cómo encajan las cosas? Pilato entrega al verdadero Cordero en la hora en que se preparaban los corderos para la celebración de la Pascua judía. Cada detalle de las Escrituras tenía que cumplirse. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestros reyes de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le entregaron. Marcos lo dice de esta manera: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado.
Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarlo. Escuche esto, los soldados romanos eran los soldados más sádicos. Ellos disfrutaban ver sangre. Ellos disfrutaban torturar personas. Lo escupían, lo golpeaban, le pusieron una corona de espinas, lo cual tiene que ver con Génesis 3. Cuando Adán y Eva pecan, una de las maldiciones con la que carga la tierra es que el Señor dijo: espinos y cardos producirás. La tierra producirá espinas y cardos. Así que Jesús llevó la maldición de la tierra sobre su cabeza. Él llevó la maldición de un mundo maldito por el pecado. La tierra está maldita por el pecado. Es un mundo caído. Él llevó la corona de espinas para que tú un día lleves la corona de la vida. Él fue juzgado y condenado por el tribunal de los hombres para que tú un día puedas ser absuelto en el tribunal de Dios. Y estos soldados se arrodillaban ante Jesús de manera sádica y burlona. Esos mismos soldados, escuchen esto, que la Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Esas mismas rodillas se van a doblar de nuevo. Ahora de manera obligatoria. Por eso es que el mensaje, el título es Jesús o Barrabás. Es una pregunta de selección múltiple. No puede dejar ese punto vacío. Tienes que elegir, porque si no, el curso es anulado. Pilato estaba juzgando al que un día, yo me imagino, cuando Juan el apóstol en el Apocalipsis, él dice: y vi a los hombres grandes y pequeños de pie ante Dios. Me imagino a Pilatos ahí. Ahí estará Pilatos. Ese día, toda carne estará de pie ante Dios. Todo ser humano estará de pie ante Dios. Hermano, amigo, juega con cualquier cosa, pero no juegues con el Evangelio. Porque al final habrá un juicio. Porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Oye, si nuestro destino fuera el destino de los caballos y de los burros, no hubiera problema. El problema está en que dice Eclesiastés capítulo 3, que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Puso eternidad. Eso significa que nosotros tenemos un destino eterno. Nuestra vida no termina aquí, la verdadera vida comienza cuando ésta termina. Pilatos
estaba juzgando al que un día lo juzgaría y le sentenciaría por la eternidad. Yo te pregunto a ti, porque Mateo hace una pregunta. Recuerde, para usted entender bien esta historia, usted tiene que leer los 4 evangelios porque son uno complementario del otro. Y Mateo 27, 22 dice así: Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. Yo te pregunto a ti, ¿qué pues harás con Jesús? ¿Qué pues harás con Jesús? Delante de Cristo, delante de estos hechos, tú no puedes venir con una idea paternalista de que Cristo era un filántropo, Él era un hombre bueno, Él era un maestro, Él era un hombre que hizo muchos bienes. No, esa es la opción C, la cual no está en el examen. Solo hay 2 opciones. O eliges a Cristo o eliges a Barrabás. O te rindes ante el señorío de Cristo, o dices como dijeron los judíos, no queremos que éste reine sobre nosotros. No tenemos más rey que el César. No queremos a Cristo como rey. Yo no quiero que Cristo sea mi rey. Yo no lo quiero como rey. Esa es la gran pregunta. La gran pregunta es, ¿qué pues harás con Jesús? Póngase de pie, por favor. Aleluya. Oh, mi alma alaba al Cordero, aleluya.